Bienvenidos sean al Turno Nocturno Podcast. El mejor podcast. Podcast. ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, carnal? Muy bien, güey, ¿tú? De la verga. Excelente. Sí, pues ya que no. Ay, tú, Pato, ¿cómo estás? Bueno, sí. Y es que te sientes. Me siento. ¿Te gusta que te sientas? Primero siento, me sientan y lo siento. A la verga. Eres poeta, ¿no? De casualidad. No soy comediante. Ah, ok. Por si no sabía. Por si la gente no sabe, es una persona con sueños de ser comediante. Ayuden a cumplir su sueño dándonos dinero. En sus redes sociales, Pato Comedy. Ajá. ¿Y Simón? Comedy con C. Y Pato con P. Con P de Patricio Castañeda. Sin H. Recuerden el nombre, sí, sin H. Pero bueno, el día de hoy, carnal, toca misterio. Misterio a la orden. Y precisamente tengo aquí un misterio bastante... misterioso. Sí, y peculiar. Ok, a ver. Es aquí, bueno, aquí más bien el hecho de que del misterio, o lo que lo amerita el hecho de ser misterio, es más bien el hecho de qué es lo que pasó con este hombre después de lo que pasó. Ok. Ah, ok. Sí. Chido. Yes. Te das de cuenta que... Indeed. Ajá. You can say that again. Este es el misterio de Bella Kiss. Ah, perdón. Ah, ok, casi Dijiste Bella Kiss, ¿no? Sí, ven aquí, bésame. Ay. No. Hazte cuenta. Que no se besan. No. A la verga. Mira, alguien aquí es culón. Ah, pero si fuera Emanuel Loya Butcher. A ese güey hasta el copete le beso, güey. O sea, Entre otras cosas. También le beso el copete del fundillo. ¿ustedes creen que allá abajo también tenga un copetito? A la verga, mijo. Yo creo que sí, güey. Sí, se debe hacerle el Se levantó pelo la axila y cubito. un copete también acá, güey. Próximamente, Emanuel Loya Butcher. Mythbusters. Lo corroboramos y la chingada. Pero bueno, la Primera Guerra Mundial fue un evento bastante impactante en la historia de la humanidad. Sí. Y donde hubo muchas muertes y en general el caos reinaba en los países involucrados. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Lo tenía escrito. Sí, no tengo escrito. Eso me la quise aventar, la saqué de la manga. Como yo pasado que tenía escrito sonido de dedos de pip. Sí, lo tenías escrito. Sí. Bueno, continúa. Sin duda uno de los países más afectados por este cagadero fue Hungría, que a pesar de haber sufrido bastante daño a causa de otros países, también hubo problemas que venían desde adentro del país. A la verga, no sé si lo saben, pero el hecho de que, o sea, Hungría fue uno de los primeros países que inició la Primera Guerra Mundial, por si no lo saben. No lo sabía. ¿No sabías? ¿Quieres que te cuente rápido? Sí, ¿No fue lo del conde de...? El archiduque. mataron al conde. El archiduque Franz Ferdinand. Lo mataron y eso ocasionó la guerra. ¿Sí? Sí. Ah, sí, Serbia. sí sabía. ¿Jalo? ¿Jalo? Ah, pues de Alemania era su aliado. Nuestra novia, carnal. Franz Ferdinand. Ferdinand. Sí, muy buena. Banda de aquí. Escocesa, sí, es muy buena. Y déjalo hablar. No, güey, es que creo que hay una banda de México que se llama así también. ¿En serio? El A la Tri. verga. No. El Tri. Franz Ferdinand. A ver, bueno, yo nada más conozco la banda escocesa, es muy buena, por cierto. Yo conozco la cerveza escocesa, es muy buena. Bueno, uno de estos casos que venían dentro del país es el caso del monstruo de Cincota. Sí. Hola. Sin Cincota. cuota. Pasaba sin cobrar. Acá. Sí. Sin cuota. Le valía verga. Ahí en la caseta, sí. Era el Don Belgas de la época, güey. Sí. Es que tomó las casetas, güey, por eso pasaba sin pagar, güey. Ajá, en lugar de Belaquís le decían el Vergaquís. No, güey, es que siempre se iba por la libre, mijo. Sí, por la libre. No me daba cuenta. Se iba por la ruta de 2 horas. Ah, bueno, pues mejor conocido el monstruo de Cincota como el señor Bela Kiss. Que pues bueno, como ya mencioné, se debe el misterio a su desaparición después del cagadero que pasó. Pero el día de hoy les voy a hablar de la historia, el crimen, la Primera Guerra Mundial. Tío, vaya, estas cosas. El soltero más codiciado y el asesino serial no tan conocido. Jalo. 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 Simón. Empujo, pero no corro.
Bela Kiss nació en el año de 1877, en lo que ahora se conoce como el país de Hungría. En aquel entonces era conocido como el Imperio Austrohúngaro, como que Austria y Hungría era pues uno mismo antes de la guerra. Bela Kiss era un hombre galán, así como el doctor Osborne. Simón, mis huevos. Se casó con una mujer en el año de 1905. Pausa. El doctor Osborne era el que aparecía en Spider-Man. Sí, no, ajá, pero yo me refería a Osborne de... Ajá, sí, es que no más quería aclarar. Ya continúa. Pero era doctor, Era científico. ¿Sabes? Cállate. No era doctor, güey. No sé, era doctor. Sí. Pero también tenía algo de... Ok. Bela Kiss era un miembro respetable de su comunidad. Todos lo ubicaban y se llevaban a toda madre con este pendejo. Eso sí lo tengo escrito. Esta era mi Bela Kiss. ¡Ese de mi verga! ¡Pinche Yepeto! A ver, dame un kiss. Ese hombre es un pillo. También, este cabrón también era un hombre de negocios. Como era normal en algunos casos. Era un Trump. Mande, sí. Pero como por desgracia en algunos casos, cuando un marido, pues o sea, es un hombre de negocios, viaja mucho y puede llegar a descuidar a su mujer. Entonces lo que pasa, pues es que, o sea, quien pierde la silla, no, que se va de la villa pierde su silla. El que sale de la villa pierde a su esposa, güey. Sí, su esposa se acuesta con otro. El que se dedica a otras cosas pierde a su esposa. Sí. Entonces su esposa, pues, o sea, empezó a tener un amorío con un artista callejero, así todo piojoso y cochino. Sí, bien cochino acá. Creo que es skater profesional. Los que grafitean el piso acá. Simón. Es que aquí represento mi dolor. Ajá, bueno, por si la gente no lo sabe, los skaters profesionales son conocidos por no saber patinar, usar camisetas feas de Jack Daniels y tener piojos. Y sobre todo los Vans. Sí, tener Vans, es cierto. Pero principalmente por no saber patinar. Y principalmente porque no tienen futuro. Sí. Eres comediante, ¿no? No. Qué gracioso eres. Soy skater, güey. Con razón, mijo. Y no como hago un kickflip. Nada, eso te faltan unas camisetas feas de Jack Daniels para poder ser un skater profesional. Sí, güey. O si no, una de AC/DC acá, sí. A ver, sí, pero bien cochina acá. Ajá. Obvio. Después de que una carta revelara que su esposa se escapó con su amante en 1912. Ay, no. Esto causó una gran tristeza sobre el jodido Bela. El jodido Bela. En este momento, decidió contratar a una señora ya mayor para que le ayudara con las labores de la casa. A la verga, no noté el nombre de la señora, pero no es importante. Era muy complicado también. Pinche gente húngara. Bellatrix Lestrange. Bellatrix. Bueno, que por cierto esa señora empezó a comentar, ya después de los hechos que voy a mencionar, que este cabrón, recibía correspondencia de diferentes personas. Esto lo empezó a notar ella desde que fue contratada. Entonces no sé. Ajá. Recibía mucha correspondencia de diferentes mujeres. Y aparentemente salía con ellas. Era todo un tigre, me explico. Un tigre. Era un Casanova, como dirían en la época. Era un gran calibre ese hombre. Sí. Poderosísimo titán. Tiene gran calibre, pues. Y después de, al mismo tiempo en el que lo había abandonado su esposa, Bela empezó a almacenar unos grandes... ¿Bela es hombre? Sí, Okay. Bela Kiss, ajá. Ya sé, qué raro, ¿no? Ese es el vato del bigote. Ahorita voy a poner fotos aquí para referencia. No, es el mismo, nada más que este era el más joven. Ok. Pero bueno, el punto es que este fulano empezó a utilizar bidones grandes, o sea, esos contenedores gigantescos. Los del Boquivichi. Oye, güey, ¿este es él también? No, ese es Carlos Años de Gortari. No es cierto. No, ese es un detective muy importante que ahorita mencioné. O también pude hacer Carlos Años de Gortari, no sé. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. No había fotos. No había fotos. Sí, había fotos. Sí. No, estás viendo, güey, qué pedo. Perdón. Mira de qué. No, es que son pinturas para... Sí, Con Play-Doh. Simón se mete en el pincel por el fundillo. Ya. Continúa la... Entonces, empezó a utilizar bidones grandes de acá, de que litros, pasó de verga acá, como es donde almacenan químicos y la chingada. Ajá. Donde la razón por la cual empezó a utilizarlos, supuestamente,
era donde empezó a almacenar combustible, gasolina. Supuestamente, la razón por la cual tenía esto, lo que decía explícitamente, era porque había mucha tensión pues ya entre Serbia y Hungría, ya pues tiempos antes de la guerra. Entonces decía que en caso de que hubiera una guerra, él iba a tener gasolina para poder venderla después. O sea, hombre de negocios, magnate, me explico. O sea, Es codiciado, como sí. Libre, negociante. ¿Qué más quieres, güey? La gente que compra bitcoins ahorita es como este Pendeja. vato. Sí, sí. Galán, tigrezona que de la chingada. Tiene Tigre, visión, eso, tiene visión. eso ya es tigre de sable, cabrón. O sea, otro pedo. Todo esto pasó en el año de 1912 y pues la guerra había empezado ya para el año de 1914. Después de ser llamado para servir a su país, este cabrón, en 1914, había dejado a la señora, a la bestia, a la anciana esta, Ok. a que siguiera cuidando la casa y se encargara de pues mantener que no se haga un cagadero. Simón. Cabe mencionar que no quería formar parte de la guerra, pero pues no le quedó más que otra más que servir a su estúpido país. Con todo respeto. Estúpido país. Así como Mulan acá. Pues ya ves que ya no existe ese imperio, pero está bien. Sí, es cierto, güey. Y siempre lo conquistan. Ya sé, qué cagadero. Bueno, entonces no fue hasta 2 años después, en 1916, cuando después de no regresar se le creyó muerto y no haberse comunicado con otras personas. Entonces ahí, bueno, para este entonces 4 años después. ajá, 4 años después, O bueno, dos, no, 2 años, dos ajá. años. Así en 2014 fue cuando estaba, 2014. sí, en 2012 lo abandonó su mujer. En 2014 se alistó en la guerra. Y en 2016 fue cuando, o sea, de plano no se reportó, se creyó No, muerto. ¿no quieres decir 1916? Ah, Ajá. a la verga, qué pendejo Sí, estoy. ya estoy. Ajá, ¿cómo entran las cuentas acá? Rayo, todo eso resta en el cine. ¿Acaso Pero digo bueno, de científico? Pues al parecer, ¿no? en 1916 fue cuando se le creyó muerto. Y después de no regresar, bueno, y que le alquilaba la casa, o sea, como el señor Barriga, que era don Ramón. Ah, el rentero. Sí, el rentero. No se pasa. Pues digo, ¿sabes qué? Creo que el vato, sí. creo que el vato ya se murió. Voy a checar a ver qué pedo. Entonces, decidió desalojar su hogar. Pero no sin antes checar los bidones con gasolina que el vato tenía. Los cuales realmente no tenían gasolina. No. A la verga, Cállate qué los chingado, ojos. a la chingada. ¿Qué pedo? ¿Qué tenían, güey? Tenía los cuerpos de varias mujeres que habían estado desaparecidos durante varios años, ¿En buen incluyendo, pedo? sí, en buen pedo, incluyendo el cuerpo de su esposa y el amante O sea, callejero, ¿neta? pendejo. Sí, es en serio. ¿Qué? Él es... Los bidones. O sea, Oye, tenía a güey. su ex esposa y a su amante skater. Ah, Sí, aguanta, ahí todas los las patineta y- Todas las veces que salía con mujeres las mataba, güey. Sí, las secuestraba y las mataba. ¿Cómo se llama el asesino serial que también hacía eso? Ted Bundy. Ajá. A la verga, sí, pero con bigote, haz de cuenta. ¿Por Sí, qué, pues ¿por qué me esto. apuntaste, güey? Mande, ¿Por qué me apuntaste? perdón, reflejo, auxilio. No se oigan con... Oh, no. Cállate. Tenía el cuerpo de su ex esposa y su amante, a quienes habían sido, bueno, todas las víctimas habían sido o estranguladas hasta morir o apuñaladas. La Hasta la policía, muerte, pero... la policía y más específicamente el detective Karoli Nagy, que es este vato, Carlos Salinas de Gortari. El detective Nagy, sí, Choche, el detective Choche. De repente llega. ¿Quién? ¿Qué pasó aquí? Me dijo que había cuerpo muerto. Porque los que no saben, Choche es muy admirador de Jerry de la cotorriza y le encanta imitar Sí, su mo. voz, güey. Ajá, también le gustan los hombres. A mí no se discrimina, pero a Choche le gustan los hombres también. Bueno, pues Pero ya cuando se meten con uno del crew que no queremos, ahí sí incomoda. solo cuando queremos sí se mete con Así nosotros. es. Los sábados no. El detective Nagy fue el encargado de llevar la investigación y revisar todo el área. Obviamente, una de las sospechosos pues fue la señora, esta viejita de la casa. Ajá. La señora supuestamente dijo no haber sabido nada y que solo resguardaba las cosas, no se metía en los asuntos personales del señor de Bella Kiss.
Pero ella más bien era, o sea, había como áreas que estaban cerradas con llave, que ella no tenía acceso, eso es lo que quería dejar en claro. Pero pues obviamente, o sea, no se puede fiar de la palabra de alguien. Mucho entonces una viejita que ayuda sí, así es. Por 2 años. Sí, por 2 años. Sí, jola, no se puede. Bueno, 4 años porque desde que lo abandonó su esposa. Es como cuando hay un asesinato, siempre fue el mayordomo, güey. Guachas, Alfred, carnal de Batman. El Él mató a los padres de sí. güey. él es el guasón, carnal. Entonces, Alfred, ¿a dónde vas? A tomar aire. A tomar aire. Voy por el mandado. Alfred, ¿y este maquillaje de payaso? ¿Qué haces aquí en tu cuarto? Y de repente es que voy al programa de Murray. Me encanta. El programa de Murray. Y pues esta señora fue arrestada de todos modos hasta que se pudo demostrar su inocencia. Pobrecita, güey. Sí, pues no duró arrestada mucho tiempo, eso es lo que sé, pero pues no importa la señora. El punto es que sí se pudo demostrar su inocencia. Qué bueno, mijo. Una de las señoritas que si te tuvieran una tienda siempre la abrazarías de ¿cómo está, doña Lupe? ¿Dónde está mi tía Lupe? ¿Cómo está? Doña Lupe, ay, ¿cómo estás, chiquito? ¿Qué se cuenta mi hija? No, nomás vengo por más apagada, tranquilo. ¿En serio está disponible mi hija y la chingada? No, no se preocupe, Está yo disponible. nomás quiero unas papitas, seguro. Baja Lupe y le besas la mollera. Después de que la policía revisó la casa en su totalidad, se encontraron alrededor de 12 cuerpos enterrados también en el patio. Ven, más mujeres desaparecidas, que es de hecho en esas, no sé si ven en la silla. No, más allá. Sí, allá, esa silla. Ahí también estaban enterrados más cuerpos de mujeres. 12 mujeres, como los 12 meses del año. No lo mencioné, es cierto, pero tenía 24 bidones. Solo uno de esos tenía gasolina, todos los demás eran cuerpos de mujeres. No mames, Sí, güey. que era con los que se mensajeaba por correspondencia y así. ¿Con gasolina? No, güey. o sea, lo que era de galán, pues. Ah, el vato. Pues ¿cuánto Entonces- pegue tenía este? O sea, si este vato era guapo, entonces nosotros somos hermosos, güey, a la verga. Ya Supuestamente, ya ves. Supuestamente también, o sea. Pero nací en esa época, güey. Oye, es que Diego también era se adinerado. considera feo, mijo. Mande. Diego se considera feo. Sí. No, gana- es que mira lo que explicó Diego. Tú eres la cara, yo soy la actitud y tú eres la combinación de los dos, güey. Claro que eso explicas tú. Ajá, o sea, eso explica. ¿Qué? Soy- Oye, Soy una fusión acá. pero entre yo no estoy todos tan, los yo no estoy tan feo, Pero güey. también habrá sido que tenía No, no un digo rango eso. O sea, importante digo que tú en eres el que ejército. dijo eso. ¿Qué no? No era el ejército, más bien era un hombre de negocios, O sea, el vato. es- Ah, pues Él dijo- también eso. Sí, O de sea, días tú adinerado. Ah, muy atractivo. Y Pues. yo qué soy, yo dije, Sí, el dinero mata de carita. Es nuestro hijo. es nuestro hijo, güey. Papá. Es nuestra función. Papas. Y déjate la gasolina. Sobre todo las mujeres, ¿no? Después de que se descubrieron pues los demás cuerpos, se había dado cuenta que se había encontrado a un mismo criminal que llevaban tiempo buscando, que también se había encargado de haber hecho desaparecer a mujeres con el nombre de Herr Hoffman, que debería ser querido Hoffman. Ella Hoffman. Sí. Haz de cuenta que al parecer el vato se hacía pasar por otra persona antes de estar casado. Entonces, desde ese entonces, se juntaba con otras mujeres y las secuestraba. ¿Quién sabe si también en el matrimonio hacía eso? Yo creo que sí, güey. Probablemente, el vato estaba bien cochino y bien enfermo. Pero magnate, hombre de negocios y la chingada. Bigotudo, pues. bigotudo. Verga, güey, es que está muy shady, güey. Está bastante shady. Pero, Luego- o sea, Oye, este güey fue. ¿y si está muerto? Para eso voy a también. Ahorita se le conoce como mataviejitas, güey. Pero sí, a Anaí se le hizo pues bastante impactante porque todas las cartas estaban a favor de este cabrón, porque pues o sea, el país estaba en guerra. Entonces pues o sea, cuando un país está en guerra, las fuerzas oficiales pues son encargadas también de formar parte del ejército. No se enfocan. No se enfocan más en proteger el país que en cuidar a ciudadanos. Entonces todo estaba a su favor de este cabrón, hijo de la chingada. Entonces, pues, le iba a toda madre. Pues, o sea, igual, de todas maneras, desde 1916 se le creía muerto, pero no se tenía confirmado esto, por lo cual se había puesto como un signo de que se estaba en búsqueda. O sea, como que se buscaba a este cabrón en caso de que estuviera vivo. Ok. Ya había terminado la guerra, güey, todavía. No, la guerra terminó en el 1918. Ok. Esto pasó a principios de 1916. Se había creído muerto, pues y nada más querían investigar qué onda. Los cuerpos, en los bidones, estaban también llenos de alcohol.
Supuestamente esto hacía que ¿cómo se dice? Se conservara mejor los cuerpos o algo así. Y también se descubrió que ¿cómo se dice? Que les drenaba la sangre acá, como estilo vampiro. Entonces se cree que el vato tal vez practicaba como artes oscuras. Eso te iba a decir, güey, suena muy ocultista, güey. Sí, o sea... Si fuera así, nos tiraría los cuerpos a la chingada. No, güey, está todo, parece ser que hacía rituales, güey. Sí, o sea, no sé, se le decía que tal vez puede creerse como vampiro o algo así. No hacían falta restos. Ok. Solo sangre. Capaz se creía vampiro acá, güey. En su loquera acá tomaba un vasito de sangre acá. Estoy loco acá. Nunca vieron de que tengo poderes acá. Nunca vieron un video de una pareja que sí se creía vampiro, güey. No. O sea, que era un vato, o sea, era un hombre y una mujer que se creían vampiros, güey. Y literalmente aparece una escena donde que agarran un vidrio, se cortan la espada y se empiezan a chupar así, güey. Creo que apareció algo así de que en Tabú. ¿Dónde viste eso? En History Channel, no me acuerdo en qué parte, güey. O sea, no me acuerdo en qué programa, pero algo así de Channel. No sé, mi extraña adicción o algo así a la chica. Pero es Discovery Channel, güey. Creo que era de que Tabú o algo, el programa de Tabú. Simón. Ajá, de que no, yo me considero vampiro y mi esposa también. Y la chica. Güey, esos sketches están pendejísimos. Como el niño de las dramatizaciones. Sí, como el niño de en todos los sentidos menos físico me considero un lobo. Y está de que en el muelle haciendo así, güey. Pinche chihuahua la vida. Así es. Tú te ves que no, pero soy un tigre, güey. ¿Qué miedo? En la actitud, pero no en físico, me considero bien pinche tigre. Una bestia. Para los que no saben, Pato se considera un helicóptero. Ajá. Sí, a diferencia de la opinión popular, Pato no se considera como un pato. Por favor, dígame helicóptero Apache. 3000. 69. Es buen pedo. Nagi, otra cosa que observó es que todas estas mujeres que habían sido desaparecidas eran las mismas mujeres que ponían anuncios de mujer esperando matrimonio. Algo así, como que era una sección. Sí. Ajá, antes de Tinder acá, mujeres que querían casarse. Entonces. En el periódico. Sí, en el periódico lo ponían. Entonces Nagi lo que hacía era pues mandar pues correspondencia. Y una vez que se juntaba con ellas, pues hacía de las suyas. Otra cosa que también se creía es que muchas tenían dinero, entonces también se cree Nagi que les robaba algo del dinero y así era como también financiaba más su estilo de vida y sus negocios. Sí, güey, pues es que todo lo que quieras decir estaba carísimo en ese momento. Sí, pasó de verga. ¿Cómo les quitaba la sangre, güey? A la verga, sí es cierto, ¿cómo chingado así el No, es que una parte y jeringuita acá, hace jeringazos acá. Una vez vi una película, güey, se supone que, creo que era la de Johnny Depp, que es un barbero, güey. Sweeney Todd, güey. Que dice que si le cortas una arteria de aquí, güey, ya le puedes drenar todo. La yugular, güey. No era la yugular. O sea, dice el nombre de. No, es una que. Ok. Verga. Pero los tienes que tener de cabeza. Sí, pues, para que vaya. Imagínatelo como de por jeringas acá, de con chingas. Lo drenando. ¿Qué está haciendo, señor? Vaya, que te valga verga, Marta. Oye, Marta. Creo que ni se fue al ejército este vato, güey. O sea, supuestamente. O sea, es que a lo mejor allá en el ejército aprendió a cómo matar. No, es que se fue después. Se fue después de sus cagaderos. Ajá. Pues. Entonces se había puesto Nagi había puesto una orden de se busca a este vato en caso de que aún seguía vivo. O sea, no estaba confirmado que había estado muerto, nada más asumió eso el señor Barriga, que le rentaba al vato. Pero debía 12 meses de renta. Casi, no es cierto. 24 meses de renta. Entonces se creía que practicaba pues artes oscuras. Sí, kickboxing el vato. Enfermo, cochino. Y se aprovechaba de mujeres que estaban buscando casarse. Tinder, pero de aquel entonces en el periódico. Finder. Sí, bueno. Más tarde ese mismo año, en 1916, cuando era público que se estaba buscando a este cabrón, se había mandado un informe de que Bela Kiss, este fulano, estaba siendo atendido en un hospital serbio, que era país enemigo de Hungría, con un uniforme serbio, fingiendo ser otro soldado. ¡Oh, genio! ¿Qué pasó de verga, no? Hijo de puta, pero sí, genio. Güey. Entonces, es un maestro del crimen. Sí, un maestro del crimen. Pero cuando Nagi fue a arrestarlo, a tratar de convencer de que un criminal estaba ahí, el vato ya se había ido del hospital. Había reportes de que había desaparecido.
Y desde entonces solo había rumores de que había sido visto en diferentes partes, tanto en Francia como la Reina del Sur, como en Alemania, como en Hungría, en diferentes partes. Y al final terminó siendo un misterio lo que de verdad le pasó al monstruo de Zincota, desaparecido para siempre. Oye, güey, ¿y a qué edad se fue al ejército? ¿No es la edad? Bueno, nació en el 1877. A ver, espérate. 77. Espérate, 1877. 1900. Aguanta. Tenía Bueno, 39, güey. A la verga. 39, sí, cierto. 39 años, güey. Ah, no. ¿Ves? Te gané tu Oye, calculadora. ya sé. pues, Eso trabó esta este madre. pendejo fue el que mataba a las prostitutas en Londres, ¿no, güey? El Jack Jack the Ripper. No, pero eso fue. fue antes. fue antes. Pero ¿no? Jack the Ripper. No, Hannibal sí, es no. ficticio. Jack the Ripper Sí. existió, güey. ¿Estás bien? Sí. Ok. O sea, no se sabe si existió, pero, No, pero sí. hubo un criminal que mataba pedostos. Sí, güey. Ajá. Bueno, ¿cuántos mató? ¿6? ¿No? ¿Algo así? ¿O eran más? ¿Quién Pues sabe? es que mira, se supone que son 6 de la misma persona, pero Es que se no les gusta especula el- que no hay les gusta el otras privado. 20 y tantas, güey, que probablemente fueron del mismo cabrón, pero antes de hacer un modus operandi, o sea, paso a paso. Ajá, poco a poco. A la verga. Ay, Pues sí, bueno. Y este fue el misterio del monstruo de Zincota. Bela Kiss, el cabrón feminicida, si quieren decirle de esta Sí, manera. güey, El sí, cabrón sí. hijo de la Que se chingada. vaya a la verga. Pero, o güey. sea, ¿estás consciente que si este dato no se hubiera ido de su pinche casa del lugar, nunca lo hubieran descubierto, güey? Ajá, Nunca, jamás. güey, no Yo sospechaban de él. creo que ya sabía, güey. O sea, ya sabía que Ya. lo iban a torcer. Probablemente, ajá, sabía que le iban a torcer ya estando fuera en el ejército. Yo creo que, por ejemplo, a la verga, tengo que irme al ejército y tengo que dejar estos cuerpos aquí. Es cuestión de tiempo para que me tuerzan. Entonces a mí se me hace que tendría sentido que tratara de fingir su muerte o tratara de escaparse a otra parte. Llega- Pues, güey, los soldados, sí ¿no, fingió güey? su muerte porque estaba fingiendo. Bueno, sí, ser cierto. otra Otra persona. persona. güey, eso sí. Técnicamente ya había abandonado su identidad pasada. De que llega el ejército de que, señor Kiss, necesitamos su gasolina para alimentar nuestras tropas. No. No. agarran ese, los otros no, y la chingada. Como Dumbo. No. Supuestamente lo que le habían hecho detectar como que era el soldado, ¿es cierto? Era por su bigote. Ah. Era el bigote lo que hacían decir, ¿sabes qué? Este bigote, o sea, lo tiene más Ay, pero no estilizado, mames, demasiado bravo. ese Oye, bigote ¿y no ella solo quién de es? ¿Es su Kiss. esposa? No, esa es una de las víctimas. Margaret, no sé qué ¿Y chingada. por qué está ella y no están todas las demás? Tenemos una foto de Ah, ella. no, chinga tu Ah, sí, madre. pues sí, güey. Ok, sí. No había fotos de las demás. Sí, no había tantas fotos, pues, o sea. Igual no sé cómo funcionaba también el buscar matrimonio por periódico. O sea, no sé cómo lo pueden describir. Pues, Es que es como Tinder. Me veo de esta manera y ponen una foto o algo así, quién sabe. Es que, o sea, también es la cultura. Nancy, ¿tú de sabes antes, algo al güey. respecto? Sí, de hecho, antes. Acabo de ver una serie de esa época y tipo no parece algo así del periódico, pero sí era de que como que tú como mujer tenías que ser de que la mejor propuesta acá Ujú. para el hombre. Ah, Pero si tú eras una mujer de alto rango, tú sí te podías poner los moños y decir, no, o sea, tengo que buscar un vato de alto rango, o sea, no puede ser menor que el mío. Sí, no puedo cualquier tigre. Es que si te das cuenta, güey, en los tiempos de antes era de que en el periódico, mujer se quiere casar, y en los tiempos de ahora es mujer caliente a 4 kilómetros. 4 kilómetros de distancia. No, güey, es que igual. Sí, se me hace muy, pues, antiguo ese pedo, pero considerando que hace 200, 300 años por una vaca ya te casabas, güey, o sea. Sí, y había. Siento que es medio moderno esa técnica del periódico. Sí, creo que era más avanzado y, o sea, precursor O de Tinder, vaya. también había muchas desesperadas que ya se querían casar Ah, eso porque también, güey. quedaban Ah, sí. embarazadas y no A la podían ser verga. Cierto, rechazadas. sí, O quedaban viudas a la Pues chingada. sí, güey. La ajá. neta, yo sí de que si veo a alguien así de que me quiero casar, pero por ejemplo, en los tiempos de ahora de que, quiero una relación, yo de que. Pato pregunta, ¿eres americana? ¿Tienes papeles? Güey, en Tinder me aparecían mujeres de Arizona y ni visa tengo, güey, ¿sabes? Qué casualidad, Sí, no, güey. Internacional, güey. Oye, el Pato pagaba la opción pasaporte para ver amor. No, güey. No, es que pon tú. Me aparecían de que South Carolina, Arizona y la verga, güey. Y el Pato, no. No, deja tú. El rango de búsqueda, 3 países de distancia. No, güey. Es que aparecía de que mujeres de que Universidad de Arizona y que estaban a 1 kilómetro. Y yo, ¿a poco Arizona está aquí, güey? Qué loco, la verga. Y obviamente pues, eran los perfiles falsos, pues. Ah, O sea, sí. los que te aparecen de que Caucha es Arizona, algo El así, rango. son falsos, güey. Porque no es como que Universidad de Arizona y
menos de 1 kilómetro. Es como que, wow, qué chido. O sea, no mames, güey. Eran falsos, obviamente. Qué vergüenza. Pero no tenía visa. No tengo visa. Ups. Si se quieren casar con Pato. Y tienen papeles. visa, Tienen que venir para acá. Y tienen papeles, por favor. Llévense sí, pueden procesar. Se van a morir de la risa. No, las risas no van a faltar, sí. Lo cierto, tenemos una novia, digo yo. Una relación seria. Bueno, y para este cabrón, la guerra le favoreció indirectamente. O sea, Sí. qué cabrón, pero pues un país obviamente se enfocó en preservar el país antes que fue los habitantes. Qué culero, ni Muy pedo. feo, güey. Como en la actualidad. Ya ves, Sí, diría que fue un egocéntrico de mierda. pero sí. Verga pelada. El diablo. El diablo. hay mujeres acá. Loco, no. Vamos a checar la casa de este hombre, marica. El diablo, tío. El diablo, loco, no. El diablo. La sangre. Las. Ay, no. La sangre. ¿Cuál sangre si no había? El diablo la chupó. Sí, es cierto, güey. La no me enteré de nada, no me acordaba. Pero en fin, esta fue la historia de este cabrón. Coméntenos qué es lo que opinan, qué les pareció, Simón. ¿Qué fue del vato? ¿Dónde terminó? Ajá, no es su tío de casualidad. Disculpen, nocturnos, de pura casualidad. De repente, unos nocturnos. Yo tengo un abuelito que trabajó con él. Es una gran persona. Es que sigo diciendo, sería muy chingón que uno de los misterios que cuentan ustedes. Esto fue lo que le pasó de la chingada. Que de repente alguien sí sepa de que yo me acuerdo que estaba en Austria-Hungría, más chingada. En Lemuria, güey. En Lemuria, en la Atlántida. Me cuentan mis tíos que yo fui concebido en Lemuria. Yo hablo de Muriano y me ofende la forma en la que hablan de mi gente y la chingada. Me parece bastante ofensivo y la chingada a su madre. Disculpen, yo les enseñé la cultura de Lemuria a mis hijos y ustedes se están burlando de ellas. Y mis hijos son grandes fans. Váyanse a la verga. Se crió con los lemurs, así como Tarzán con los Sí. Es como un El vato aprendió con sus nalgas a colgarse una rama así. Sus nalgas. Me imagino así que colgaba con un mango y de que sus nalgas en la rama de que él. ¡Dale de comer, mamá! Esperemos hayan disfrutado este capítulo. Comenten, Denle like compartan. y denos dinero. Síganos para todas de risa. Esta es mi frase. Ajá, pero en fin, pueden seguirnos en nuestras redes sociales clásico. A Pato Comedy lo encuentran como Diego Vergel. A Jesús lo encuentran como Nancy Gámez. Y me cuenten como chinguen a su madre todos. Por favor, denos dinero. Que tengan buen día. Les mandamos un abrazo y un beso. Un beso de yoyopo. En el fundillo. Bye.